Bueno, acerca de sus palabras en el Sermón del Monte, Jesús nos dijo que ponerlas en práctica es como construir una casa sobre la roca, pero el ignorarlas es como construir una casa sobre la arena. Es lo que hemos estado viendo como introducción las últimas semanas. Y dijimos, ¿verdad?, que esta parte es la conclusión del Sermón del Monte. Sí, es como Jesús termina el Sermón del Monte. Lo que Jesús nos está diciendo es que el obedecer sus palabras, poniéndolas en práctica, es lo que nos permite permanecer de pie ante las tormentas de la vida. Si tú y yo consideramos, pensamos qué es lo que tenemos que hacer para permanecer de pie ante las tormentas de la vida, bueno, la conclusión del Sermón del Monte nos dice: obedece las palabras de Jesús, ponlas en práctica. Y es muy importante la parte de ponerlas en práctica, ¿verdad? Porque tú y yo a veces decimos que obedecemos las palabras de Jesús. Tú y yo podemos pensar, ¿verdad?, aún estar convencidos de que obedecemos las palabras de Jesús. Pero a lo mejor, si alguien nos analizara, o si tú mismo te analizaras profundamente, tal vez te vas a dar cuenta que no practicas las palabras de Jesús como crees que lo haces. No practicas, no eres obediente como pudiéramos ser, como deberíamos de ser. Así que es muy importante entender que el secreto es poner en práctica, ¿verdad? Obviamente somos imperfectos, tal vez aún el poner en práctica nunca será perfecto en nuestra vida, pero debemos de esforzarnos cada día más por poner en práctica las palabras de Jesús. No basta con decir que aceptamos las palabras de Jesús. ¿Recuerdan la historia que cuenta Jesús de este papá que habla con sus hijos y les dice a sus dos hijos: quiero que vayan a trabajar conmigo al campo? Y uno de ellos le dice: sí, papá, ahí voy a estar. Y el otro le dice: no, yo no quiero ir. Pero luego Jesús cuenta la historia y dice que el hijo que había dicho que sí iba a estar o que sí iba a ir a trabajar, no fue. Había dicho lo correcto, pero no lo practicó. Y el que había dicho que no, tal vez porque andaba de mal humor en ese momento, se sentía cansado, no sabemos cuál es la razón por la cual el hijo dijo: no voy a ir a trabajar. Pero al final el que dijo que no fue a trabajar. Y Jesús hace la pregunta, ¿verdad? ¿Quién de los dos hizo bien? ¿Quién de los dos está justificado? Y obviamente es no el que dijo lo correcto, es el que practicó lo correcto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de construir nuestra vida, nuestra casa sobre la roca, se trata de poner en práctica las palabras de Jesús. Obviamente tenemos que confesar lo correcto, ¿verdad? Tenemos que hablar lo correcto, pero no divorciemos la confesión de la práctica. Es muy necesario, es fundamental, es indispensable que podamos practicar las palabras de Jesús. Como ya hemos estado diciendo, ¿verdad?, las palabras de Jesús están llenas de entendimiento, ¿sí? De un entendimiento total. Jesús es el que verdaderamente sabe lo que realmente importa y de qué se trata la vida. Jesús sabe de lo que está hablando. Sus palabras están cargadas de autoridad. De hecho, al final del Sermón del Monte te llama la atención que todas las personas que están escuchando a Jesús dicen esto de él, dicen: habla como aquel que tiene autoridad. En otras palabras, están diciendo: él sabe de lo que está hablando, ¿sí? Cada palabra de Jesús tocaba el corazón de sus vidas y daba testimonio a su espíritu que lo que Jesús decía estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de verdad, estaba lleno de gracia. Jesús sabe de lo que está hablando. Así que cuando tú y yo consideramos, ¿verdad?, ¿cómo voy a edificar mi vida? ¿Cómo voy a construir mi vida? ¿Verdad? Dijimos el domingo pasado, tienes dos opciones. ¿Lo haces de acuerdo a tu intuición? ¿Lo haces de acuerdo a lo que tú crees que es correcto? ¿O lo haces de acuerdo a las palabras de Jesús?
Y tal vez esta opción pareciera muy sencilla, ¿verdad? Pero quiero que pienses por un momento. Tú eres un hombre, tú eres un humano, tú eres una creación y Jesús es Dios. Tú y yo creemos que Jesús es el creador del universo, que tiene este poder y esta sabiduría tan increíble para crear el universo. Entonces suena un poco o es un poco ilógico que tú y yo no podamos considerar las palabras de Jesús superiores a las nuestras. Es ilógico que tú y yo no podamos reconocer en Jesús esa sabiduría, ese conocimiento total. Las palabras de Jesús están llenas de conocimiento, están llenas de sabiduría, están llenas de autoridad. Él sabe de lo que está hablando, ¿sí? Cuando se trata de construir vidas a prueba de tormentas, el que mejor sabe es Jesús. Jesús sabe cómo debemos de construir nuestras vidas, y eso es lo que Él está haciendo en el Sermón del Monte. Hasta el día de hoy hemos visto 3 palabras sobre las cuales podemos construir nuestra vida, sobre las cuales podemos construir nuestra casa. Vamos a verlas rapidito. Número 1 es que cada uno de nosotros somos amados por Dios y tenemos acceso a su gracia, favor y misericordia. Y quiero que pienses por un momento. Lee, si puedes dejar la palabra ahí. Cada uno de nosotros somos amados por Dios y tenemos acceso a su gracia, favor y misericordia. Ese es un buen fundamento. Esas palabras que estás leyendo es un buen fundamento para construir nuestra vida. Tú puedes construir tu vida bajo estas palabras, y es lo que Jesús nos enseñó en el Sermón del Monte. Número 2, nuestra justicia debe de ser interna y honesta, ¿sí? Porque ante las tormentas de la vida necesitamos verdadera vida espiritual. Cuando la tormenta llega, no queremos ser encontrados falsos, no queremos ser encontrados que no tenemos buenos fundamentos. Por eso nuestra justicia debe de ser interna y honesta. Número 3, debemos reconciliarnos con nuestros hermanos, ya que en las tormentas de la vida necesitamos el amor, el consuelo, el abrazo y la ayuda del hermano. Eso fue lo que vimos en las 2 primeras pláticas. Y cuando la Biblia habla del hermano, o cuando Jesús habla del hermano en el Sermón del Monte, incluye a tus hermanos de sangre, pero no está hablando solo de tus hermanos de sangre, está hablando de las personas que están cerca a ti. Las personas que consideran tus amigos, las personas que consideras que tienes una relación importante con ellos, pero que por alguna razón se quebrantó esa relación. Y Jesús en esos casos nos dice que lo mejor que podemos hacer es reconciliarnos con nuestros hermanos. Así que tú puedes pensar, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es tu hermano? Y a lo mejor te vas a dar cuenta que entre tus hermanos con alguien estás distanciado, con alguien se rompió la relación. Y no necesariamente tu hermano de sangre otra vez, o tal vez sí, tu hermano de sangre, pero tal vez es un amigo que fue tu amigo o tu amiga, ¿verdad? Por 10, 15, 20 años, y de repente se quebrantó la relación. Y el consejo de Jesús es: reconcíliate con tus hermanos, porque son nuestros hermanos los que están a nuestro lado en tiempos de dificultad. Y qué triste, ¿verdad? Que llegue la tormenta, que llegue la dificultad a nuestra vida, y que porque no nos hemos reconciliado con nuestros hermanos, nos encontremos solos en medio de la tormenta. Y nadie quiere estar solo en medio de la tormenta, ¿verdad? Y no se trata, ¿verdad? Yo tengo a Dios. Sí, qué bueno que tenemos a Dios, pero necesitamos al hermano. Esa es una verdad que Jesús, que la palabra de Dios una y otra vez nos hace ver, o nos quiere hacer entender que necesitamos al hermano, ¿sí? El ser iglesia, el ser comunidad apunta a esa realidad. Bueno, esas fueron las 3 palabras que hemos visto en las primeras 2 semanas. Pero Jesús continuó hablando en el Sermón del Monte y nos dijo lo siguiente. Dijo: ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón.
Entonces Jesús hace un cambio drástico en lo que está hablando y empieza a hablar del adulterio, empieza a hablar del matrimonio. Ahora es muy importante, ¿verdad?, lo que Jesús nos va a decir en relación a este tema, ¿verdad? ¿Oíste que fue dicho? No cometas adulterio. Bueno, la pregunta es, ¿qué es adulterio? ¿Verdad? Y técnicamente, adulterio es tener relaciones íntimas o sexuales con alguien que no es tu cónyuge. Si estás casado, ¿verdad? Eso es adulterio. Y Jesús está diciendo, no cometas adulterio. No está negando que ese es el mandamiento y que lo debemos de obedecer, pero Jesús va más allá. Dice, no cometas adulterio. Ustedes escucharon que se dice no cometas adulterio, pero yo les digo, ¿sí?, que cualquiera que mira a una mujer y la codicia ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Técnicamente el adulterio, como dije, ¿verdad?, es tener intimidad con una persona que no es tu cónyuge, pero espiritualmente es romper nuestras promesas de fidelidad y amor exclusivo, ¿sí? Espiritualmente el adulterio es romper nuestras promesas de fidelidad y de esta manera atentar contra la santidad del matrimonio. Y Jesús lo que está diciendo es, no es necesario llegar al adulterio físico para romper con tus promesas de fidelidad. Si tú en tu corazón estás adulterando, estás rompiendo con tus promesas de fidelidad. Y eso es lo que quiere Jesús que tú y yo entendamos. La justicia externa, la justicia de los fariseos, la justicia externa dice que mientras no se cometa adulterio físico, todo está bien. Mientras no te metas en la cama de otra mujer o de otro hombre, todo está bien, dice la justicia externa. Pero Jesús nos hace entender que cometemos adulterio en el corazón mucho antes de hacerlo físicamente. Jesús quiere que tú y yo estemos conscientes de este riesgo. Es muy posible que cometamos adulterio del corazón mucho antes de hacerlo físicamente. La realidad es que el adulterio físico es la secuencia natural del adulterio del corazón. En otras palabras, todo adulterio físico tiene como precedente el adulterio del corazón. Por eso Jesús nos está animando a que tú y yo cuidemos nuestro corazón, ¿sí?, del adulterio. Obviamente para que no lleguemos al adulterio físico. Pero no está diciendo Jesús que el adulterio del corazón no importa. No, está hablando de la gravedad del adulterio del corazón, ¿sí?, y de las grandes posibilidades que hay de llegar al adulterio físico si perdemos la batalla en nuestro corazón. Hay un escritor que dice: los pensamientos que permitimos que se vuelvan habituales, tarde o temprano encontrarán expresión en el plano de la acción. En otras palabras, ¿verdad?, si tú y yo le damos rienda suelta a pensamientos de adulterio en nuestro corazón, tarde o temprano encontrarán expresión en el plano de la acción. Así que tú y yo debemos de cuidar nuestro corazón de los pensamientos de adulterio. Jesús piensa que esto es tan importante, guardar la santidad del matrimonio. Jesús piensa que es tan importante que dijo lo siguiente, dijo: por lo tanto, si tu ojo te hace pecar, sácatelo y tíralo. Wow. Si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Obviamente tú y yo nos preguntamos, ¿verdad? A ver, Jesús, ¿de qué se trata? ¿Realmente quieres que me saque los ojos o que me saque el ojo derecho? Si el ojo derecho me hace trae adulterio a mi corazón. ¿Realmente quieres que me corte, que me corte los miembros de mi cuerpo para no caer en el adulterio del corazón?
Y obviamente si volteas a ver a todos los que estamos aquí, ninguno de nosotros nos hemos sacado un ojo, ¿verdad? Ni nos hemos cortado la mano. No quiere decir que no lo hayamos necesitado, pero no lo hemos hecho. Y Jesús obviamente no está diciendo que nos debemos de sacar el ojo. Está Jesús utilizando palabras dramáticas que era parte de la cultura y de la tradición judía. Está usando palabras que nos hagan entender la gravedad del adulterio. Y lo que realmente está diciendo Jesús, está diciendo: ningún sacrificio es demasiado grande si nos permite vencer el adulterio del corazón y salvaguardar nuestro matrimonio. En otras palabras, haz lo que tengas que hacer, aun cuando es un sacrificio, para salvaguardar, para proteger tu matrimonio. Debemos de guardar nuestro corazón del adulterio para que nuestro matrimonio esté verdaderamente firme y seguro. Acuérdate que el contexto es cómo construyes vidas firmes, cómo construyes vidas que no se derriben ante la tormenta. Y en esta parte Jesús nos está diciendo: lo haces construyendo matrimonios firmes y seguros. Lo haces venciendo la batalla contra el adulterio del corazón. Un matrimonio firme y seguro es fundamental para enfrentar las tormentas de la vida. Otra vez, ¿verdad? Porque a veces no lo valoramos. Un matrimonio firme y seguro es fundamental para enfrentar las tormentas de la vida. En Eclesiastés 4, del 9 al 12 leemos: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entran en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. ¿Sí? Entonces, en esta sabiduría de Jesús, cuando Él piensa cómo tú y yo construimos vidas a prueba de tormentas, Jesús apunta a nuestro matrimonio y dice: tu matrimonio debe ser sano, tu matrimonio debe de ser fuerte, tu matrimonio debe de ser protegido. Debes de protegerlo del adulterio. Debes de protegerlo, sí, del adulterio físico, pero protégelo del adulterio del corazón. ¿Sí? Que no haya adulterio en tu corazón. Jesús continúa con sus palabras y nos dijo: se ha dicho, el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Bueno, vamos a terminarle ahí. Voy a sacar la vuelta, ¿no? Está muy difícil. Este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Es un pasaje difícil de a veces de entender. ¿Qué estaba Jesús realmente diciendo en estas palabras? Son palabras muy fuertes. Son palabras que si tú has pasado por divorcio, te va a dejar así como que, ¿what? ¿Verdad? ¿Qué esperanza tengo entonces si esto es lo que Jesús dijo del divorcio? ¿Verdad? Y no pienso que tengo las respuestas a todo, pero vamos a tratar de entender lo que Jesús está diciendo cuando utiliza estas palabras tan fuertes acerca del divorcio. En esta parte, Jesús hace algo muy interesante, y es que extiende el adulterio a después del matrimonio. Extiende el adulterio hasta después del divorcio. Algo que para nosotros chocamos con esta idea, ¿verdad? Si ya me divorcié, ¿por qué soy adúltero? ¿Sí? Si ya no estoy en este matrimonio, ahora puedo hacer lo que quiera. ¿Por qué la Biblia me sigue acusando de adulterio? Pudiéramos pensar
nosotros. Vamos a poner el pasaje otra vez nada más para refrescar nuestra memoria. Dice, el que repudia a su esposa debe darle se ha dicho, ¿verdad? Es lo que estaba en la ley. El que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en casos de inmoralidad sexual, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Hasta parece un poco injusto, ¿verdad? Si piensas en el pasaje. Porque es el hombre el que le da carta de divorcio. Y como la mujer no había cometido inmoralidad sexual, ¿verdad? No había los requisitos necesarios para un divorcio, ¿verdad? Porque solamente es excepto por inmoralidad sexual, dice Jesús, ¿sí? Y si el hombre le da carta de divorcio, se divorcian y la mujer empieza a vivir su vida y se vuelve a casar, dice la Biblia, dice Jesús, el esposo indujo a la mujer a cometer adulterio. Y la que se casa con la divorciada comete adulterio también. A ver, está complicado, ¿verdad? Está difícil de entender. Pero veamos lo que yo creo, no solamente yo, pero muchas personas creen que está pasando aquí. Jesús está confrontando el corazón adúltero de los hombres de su tiempo, ¿sí? Un corazón con la tendencia a romper sus promesas, un corazón inclinado a la infidelidad. Eso es lo que está haciendo Jesús. Para empezar, en el tiempo de Jesús, solo los hombres podían dar certificado de divorcio, ¿sí? ¿Cómo se le llama hoy? ¿Demanda de divorcio? Cuando alguien se va a divorciar. Imagínate que viviéramos en una sociedad donde solamente los hombres pueden poner una demanda de divorcio. Esa era la realidad en el tiempo de Jesús. Las mujeres no podían iniciar el divorcio, solamente los hombres. Los hombres, ¿verdad? Eran los únicos que lo podían hacer. Y eso no es nada, lo podían hacer por cualquier cosa, ¿sí? Un hombre se casaba y no le gustaba como su esposa cocinaba y le daba certificado de divorcio. ¿Cuántos divorciados habría aquí? No. Si la esposa no podía tener hijos, le daba certificado de divorcio. Si un día la esposa le contestó mal, le daba certificado de divorcio. Si de repente pasaba una mujer más joven que le llamara la atención, le daba certificado de divorcio. En otras palabras, los hombres tendrían un control absoluto sobre la mujer en relación al divorcio, ¿sí? Y Jesús está confrontando esa actitud, está confrontando el corazón adúltero de los hombres. Ahora, la razón predominante de los hombres que daban certificado de divorcio, ¿sabes cuál era? Que querían casarse con alguien más. A eso es a lo que está yendo Jesús. Por eso Jesús está diciendo, el adulterio no se acaba cuando te divorcias, porque tu motivación desde el principio fue buscar a alguien más, o ni siquiera buscar, ya tienes a la siguiente, ¿sí? Es lo que Jesús le está diciendo a estos hombres. Y si no hay arrepentimiento, y si no entiendes lo que acabas de hacer, el corazón adúltero sigue después del divorcio, ¿sí? Y Jesús está trayendo esa verdad a la vida de estos hombres. Parte de el hacerlos responsables de causar adulterio en la mujer tiene que ver con Jesús queriendo que estos hombres entiendan la gravedad de sus decisiones y la gravedad de lo que están haciendo, ¿sí? El problema de un corazón adúltero es que tiende a la infidelidad, independientemente de quién sea el cónyuge. Ese es el problema del corazón adúltero. El corazón adúltero
va a encontrar problemas en cualquier persona que sea su cónyuge, ¿verdad? Y yo sé, y quiero ser sensible, ¿verdad? Y ahorita vamos a terminar con algunas cosas positivas en relación a esto. Pero las estadísticas dicen que si tú como pareja te divorcias y te vuelves a casar, las probabilidades de que te vuelvas a divorciar aumentan, ¿sí? Y la razón, ¿verdad? Podría ser, ¿cuál es la razón? ¿Por qué los divorciados que se vuelven a casar se divorcian aún más? Y la razón es porque ya lo hiciste una vez y no te mató. Ya lo hiciste una vez y sobreviviste. Eso es la manera en que tú lo piensas, ¿sí? Pero en el caso del contexto de lo que Jesús está hablando de estos hombres que hacían a un lado sus promesas de fidelidad, independientemente de quién era la persona. Estaban casados, veían a una mujer más joven y decían, bueno, me voy a divorciar de esta y con mi siguiente esposa ya voy a ser feliz. Pero lo que no se daban cuenta es que una vez que se casaban con la siguiente esposa, como su corazón era adúltero, volvían a hacer lo mismo y volvían a darle a la siguiente esposa una carta de divorcio, ¿sí? Porque el problema es el corazón, ¿sí? Y tú y yo debemos de guardar nuestro corazón, no dejar que nuestro corazón se vuelva un corazón adúltero. Ahora, cuando Jesús en una ocasión está hablando del divorcio y los hombres que lo están escuchando saben que Jesús se está refiriendo a ellos, ¿verdad? Que pueden andarle dando carta de divorcio a las mujeres. Así que le preguntan a Jesús, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarlas? Porque la Biblia les daba esa posibilidad, ¿sí? Cuando un hombre daba carta de divorcio estaba actuando dentro de lo que la ley marcaba. Por eso esos hombres decían, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En otras palabras, ¿verdad? Hablando de la justicia externa, estamos cumpliendo con la ley. ¿Qué importa si por dentro tengo un corazón adúltero? ¿Qué importa si antes de irme con la otra mujer primero le doy carta de divorcio a la primera? ¿Sí? Esa era su forma de verlo. Pero Jesús les contesta. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Es la dureza de corazón la principal razón del divorcio, de acuerdo a Jesús. ¿Sí? La falta de perdón, la falta de amar al cónyuge, la falta de poner al cónyuge primero es la principal razón de divorcio, es la dureza de corazón. Dice Jesús, por la dureza de corazón es que Moisés les permitió divorciarse. Pero en el principio no fue así. Y Jesús nos va a llevar al principio. Y el principio puede sonar un poco, no tanto legalista, pero a lo mejor cerrado, sin opciones. Pero ese es el principio y esa es la voluntad de Dios. Dice Jesús, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El pasaje ahí, creo que está mal en sus notas, es Mateo 19 del 4 al 6. Mateo 19 del 4 al 6. Jesús los lleva al principio. Y en el principio, en los planes de Dios, en la voluntad de Dios, es que el matrimonio sea para toda la vida. La voluntad de Dios no es que nos andemos divorciando por cualquier cosa, ¿sí?
La voluntad de Dios no es que el divorcio sea la primera opción cuando enfrentamos problemas en nuestro matrimonio. Ahora, yo sé, ¿verdad?, que a veces el divorcio se ve como la mejor opción. Cuando tu matrimonio está en problemas, cuando se ha perdido el respeto, cuando se ha perdido el amor, el divorcio se ve muy atractivo. Y en la actualidad es tan fácil correr al divorcio. Se dice que el 50% de las personas que se casan terminan en divorcio. Pero Jesús nos lleva al inicio, nos lleva al plan de Dios. Y dice, el plan de Dios es que te cases y que sea para toda la vida. Y que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Ahora, si tú y yo estuviéramos escuchando a Jesús y luego lo oímos decir, excepto en casos de adulterio, el divorcio no es justificable. Pareciera, ¿verdad?, que Jesús está diciendo, esa es la única razón por la que alguien se puede divorciar, solo por adulterio. Pero al contestar esa pregunta tenemos que considerar el carácter de Dios, tenemos que considerar toda la palabra, todas las escrituras, para darnos cuenta si es eso lo que Jesús está diciendo. Obviamente Jesús está diciendo, si hay adulterio, hay razones suficientes para el divorcio. No está diciendo que lo tienes que hacer a fuerzas, ¿sí? Existe el perdón, existe la gracia, existe la reconciliación. Tu matrimonio puede salvarse después del adulterio. ¿Será difícil? Sí. ¿Será un tiempo muy difícil? Sí, pero es posible, ¿verdad? No nos está diciendo Jesús, ¿verdad?, la única opción es que te divorcies. No, pero es una de las opciones, ¿sí?, el divorciarte. Sin embargo, cuando tú y yo consideramos toda la palabra de Dios, toda la sabiduría de Dios, tenemos que entender algo. Y es que hay límites en lo que se puede, en lo que un hombre o una mujer pueden soportar en el matrimonio. Tú y yo vivimos en un mundo donde entendemos que no solo el adulterio es un problema en los matrimonios. Imagínate que tu hija se casa y después de unos meses de estar casada te das cuenta que el esposo abusa de ella, la golpea físicamente y no hay arrepentimiento en este hombre. Ni quiere arrepentirse, ni quiere cambiar. Él piensa que él es hombre, macho y que tiene el derecho de golpear a tu hija. Bueno, si tomamos las palabras de Jesús literalmente, tendríamos que decir, híjole, no es adulterio, mija, no te puedes divorciar, ¿verdad? A veces pensaríamos que esa es, si nos vamos así tajantemente con el sermón del monte, tú y yo diríamos, híjole, no es adulterio, así que ni modo, aguántate. Pero tenemos que pensar en cómo es Dios. Tienes que pensar en lo que tú harías como papá si tu hija estuviera en esa situación. ¿Qué harías? ¿La rescatarías? ¿La sacarías de estar con ese hombre que abusa de ella? ¿Sí? Lo mismo es Dios. Jesús no quiere que la dignidad que Dios nos dio sea pisoteado por alguien más. ¿Sí? Entonces, cuando tú piensas en tu propia situación, en tu propia experiencia, es que cada ser humano es digno de respeto, es digno de honor. Fuimos creados a la imagen de Dios y nadie debe de pisotear nuestra dignidad como seres humanos. No solamente, ¿verdad?, cuando hay adulterio, pero si tu vida está en riesgo, si hay golpes, si hay abuso, ¿verdad? Dios no demanda que estemos con una persona que está pisoteando nuestra dignidad, ¿sí? De hecho, Pablo, cuando habla del divorcio, abre la posibilidad que si tú llegas a la iglesia, llegas a Cristo y te conviertes en una persona de fe, pero tu cónyuge no quiere ser una persona de fe
y decide irse porque tú te volviste una persona de fe, Pablo dice, déjalo que se vaya. ¿Se me entiende? O sea, no, si él se quiere, no te está diciendo que tú lo inicies, sino está diciendo que tú dejes a la persona. Pero si la persona te quiere dejar, ¿qué puedes hacer? ¿Vas a retenerlo a fuerzas? ¿Vas a retenerla a fuerzas? O sea, no se puede, ¿sí? Entonces, cuando pensamos en esto, tenemos que entender que hay límites a lo que un hombre o una mujer pueden soportar en el matrimonio. Y no, si alguna vez escuchaste, ¿verdad? No es que solamente por adulterio. Adulterio es la principal razón, es una razón que Jesús está diciendo, excepto por causa de adulterio. Pero recuerden, ¿verdad? Que hay mucha más partes en la Biblia donde tú y yo podemos entender la dignidad que Dios nos ha dado. Y ninguno de nosotros consideraríamos, ¿verdad?, que Dios está de acuerdo a que un hombre o una mujer sean abusados por su cónyuge. No es así. ¿Sí? Ahora, que esto lleva a lo siguiente, y otra vez no quiero ser insensible si tú has pasado por un divorcio. Y obviamente cuando escuchas las palabras de Jesús pueden ser muy fuertes y pueden desalentarte un poquito si no entendemos el corazón de Jesús. Pero la verdad es que en ocasiones el divorcio es el menor de los males. Cuando, otra vez volviendo al ejemplo que di, cuando hay abuso, cuando hay golpes, cuando tu vida está en riesgo, cuando tu dignidad está en riesgo, aunque la voluntad de Dios no es el divorcio, a veces el divorcio es el menor de los males. Pero obviamente el divorcio siempre debe de ser el último recurso, ¿sí? La voluntad de Dios es un hombre y una mujer que se aman, que se perdonan y que duran casados para toda la vida. Y quiero decirte algo, y es que Dios perdona el divorcio, ¿sí? Esa es la buena noticia. Como cualquier otro pecado en nuestra vida, Dios perdona el divorcio. Y a lo mejor, ¿verdad? Ahorita cuando me escuchas tú decir, las personas divorciadas que se vuelven a casar, sus posibilidades de volverse a divorciar es más grande. Y obviamente la estadística ahí está. Pero no significa que eso tiene que aplicarse a tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el divorcio es perdonado como cualquier otro pecado en nuestra vida. Aun cuando tú hubieras literalmente pecado y causado el divorcio. Ahora, si tú fuiste víctima del divorcio, si tú fuiste víctima del engaño, si tú fuiste víctima del abuso y terminaste divorciado o divorciada, ¿verdad? Obviamente Dios está de tu lado y Él quiere restaurar tu vida, Él quiere renovar tu vida, ¿sí? Cuando pensamos en que Dios perdona el divorcio, es lo mismo cuando pensamos en cualquier otro pecado que tú y yo cometamos. ¿Está mal que hayamos pecado? Sí, pero Dios lo perdona. Dios restaura vidas, Dios restaura familias, Dios perdona el divorcio. Pero cuando escuchas las palabras de Jesús, que el matrimonio debe de ser para toda la vida, vamos siendo honestos. Si tú te divorciaste en algún momento, pero ahora amas a una persona y estás iniciando tu vida en un nuevo matrimonio, te aseguro que quieres que sea para toda la vida, ¿sí? Nuestras experiencias pasadas, ¿sí?, aunque nosotros hayamos tenido experiencias que son diferentes a la palabra de Dios, no desacreditan o no dicen que la palabra de Dios no es válida, porque al final tú y yo anhelamos por matrimonios que duran para toda la vida. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos. Así que si tú experimentaste el divorcio en tu pasado y lo llevaste a los pies de Jesús, si fue tu culpa, te arrepentiste, has pedido perdón, has dejado que la gracia de Dios llegue a tu vida, tú puedes empezar tu vida de nuevo. Y no significa que tu siguiente matrimonio tienes que volver a fallar. Tienes que cuidar de no tener un corazón adúltero. Tienes que cuidar de que no sea tu corazón el que es adúltero, porque el riesgo es que vuelva a suceder en tu segundo matrimonio lo que pasó en el primero.
El trabajo es en el corazón. El trabajo es buscar verdadera justicia interna, honesta, donde somos libres de un corazón adúltero. ¿Sí? Pero es muy importante entender que Dios perdona el divorcio. Así como tú y yo podemos pensar en nuestro pasado, podemos pensar en todo lo que Dios nos ha perdonado. Obviamente el divorcio puede ser algo que está en tu pasado, pero que Dios lo ha perdonado. Y que con la palabra de Dios, con la enseñanza, con la dirección de Dios, tú puedes construir tu vida de una manera diferente.